Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en una nueva versión del programa que se da en llamar Al Derecho y al Revés. Aquí estamos un martes más, ya creo que vamos por el número 83, si no me equivoco. 83 programas, sí señores. Qué impresionante. Empezamos jugando y ya andamos por la semana 83 ininterrumpidamente, segundo año. Y ¿saben qué? Volvió Alejandro. Alejandro, el conductor, uno de los conductores del programa. Lo tenemos nuevamente en Buenos Aires después de un paseo. Yo creo que él hubiera preferido quedarse dando vueltas por, no sé, las Europas o por donde anduvo, pero ya nos va a contar sobre su viaje. Lo importante es que está acá, se vino con todas las ganas de engancharse. Llegaste ayer, ¿no es cierto? Y ya estás hoy acá con nosotros. Debes tener todavía el efecto del jet lag. Es lo único que lamentaba, no estar los martes acá, lo único. Pero bueno, antes de presentar a los invitados de hoy, que tenemos otro programa de lujo, impresionante por los dos invitados, vamos a pedir justamente a Alejandro para ver si se recuerda de cómo es esto de la radio, y comentarnos, porque nosotros hacemos, ustedes saben, la encuesta semanal. La encuesta semanal tiene que ver con alguna cuestión vinculada con los temas. Generalmente tratamos de hacerlo con los temas que tratamos. ¿Y de qué se trata la encuesta, Alejandro? ¿Qué nos podés contar? Bueno, era una encuesta pensada un poco en función de los invitados, como vos decís bien, de lujo que tenemos. La encuesta planteaba: ¿qué piensa usted del trabajo de los contadores? Lo ve como algo, y planteaba 4 opciones: muy útil, poco útil, intrascendente e inútil. Y yo justamente tengo un poco más de autoridad moral en este caso, porque como todos saben, no soy contador, a diferencia de los 3 que están sentados conmigo en la mesa hoy. Te vamos a tomar como una especie de escribano, digamos, de manera que puedo dar fe. Que lee objetivamente. Muy interesante el contenido. Además está en Twitter esta encuesta. Sí, está en Twitter, es abierta como siempre, amplia. Y lo interesante es que en un mundo tan desprestigiado, donde la dirigencia, todo lo que es en general el rol dirigente es tan afectado por la pérdida de confianza y de imagen, la profesión de contador, particularmente el trabajo, porque el problema no fue la profesión, el problema fue el trabajo, está valorado como muy útil por el 56% de los que respondieron a la encuesta. Mira qué bien. Un 21% dice poco útil, un 14% dice intrascendente y solamente un 9% dice inútil. Pero es muy positivo, creo yo. La verdad que pienso que si dijéramos lo mismo, la misma encuesta con respecto a los abogados, dudo que el resultado, por lo menos pedirían incorporar unos cuantos campos más, ¿no? Juramos que... Claro. Como para poder putear tranquilo, digamos. Así que bueno, arrancamos por suerte bien. Qué peligro, ¿no? Qué arriesgado nosotros. Sí, te jugaste bárbaro ahí. No jugamos. Pero bueno, y ahora sí, señores, vamos a contarles que sí, ya adelantó Alejandro, que se trata de invitados contadores. Yo aproveché tu ausencia, Alejandro, para invitar contadores. Digo, en algún momento esto tenía que pasar. Lo tuvimos aquí hace 2 semanas a nuestro queridísimo Fowler Newton, un personaje de nuestra profesión. Creo que todos estudiamos por sus libros. Después tuvimos la semana pasada también algún contador de prestigio, y hoy tenemos a dos contadores, pero con la particularidad siguiente: hemos juntado por lo menos 2 generaciones. No sé si en el medio entre los 2 invitados habrá alguna más, tal vez la mía, que también soy contador público, pero acá lo tenemos en primer lugar a Ricardo de Alessandris. Y aquí los más memoriosos, los colegas con unos añitos más, seguramente se van a acordar perfectamente de él, porque es un personaje yo diría, que prácticamente inventó muchas cuestiones y asentó muchas cuestiones vinculadas con la contabilidad en serio en la República Argentina, junto con otros colegas de aquella época. Recién estábamos charlando. Ricardo ha escrito libros en conjunto con otros autores tan destacados como él, como por ejemplo Héctor Cherikins, actual y creo que saliente decano del Cuerpo de Peritos Contadores
oficiales de la Corte, pero docente, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, me refiero a Héctor, pero también muchos otros, ¿no? Ahora seguramente Ricardo nos va a recordar de otros más, pero como introducción diríamos, es autor. Ha tenido, digamos, esa particularidad que no cualquier contador público ha encarado, la cuestión de ponerse frente a un micrófono y llevar adelante un medio de comunicación. Fue conductor de radio durante algo así como, ¿cuántos años? ¿Puedo empezar a hablar? Y dale, adelante, bueno, estás yo presentado. Estaba esperando que ustedes me dijeran, porque los dueños del programa son ustedes. Sí, Primera señor. Pregunta. Dale, preguntás. Sí, voy a cómo empezar no. a preguntar. Y ¿cierto? es un hombre que ha hecho radio, televisión, tiene la costumbre de dar vuelta, ¿viste? Dale, La dale. situación. La primera cuestión. La primera Y- pregunta. sí. ¿Es la encuesta entre quiénes están hechas? ¿Entre los oyentes del programa? Solamente contadores que quieran la profesión, por eso... sí. Por No, eso- no, esta No, encuesta... los oyentes del programa, es una encuesta abierta en Twitter. Esta encuesta está hecha en Twitter, Sí, sí. es abierta, han votado quienes han querido, quienes nos siguen o quienes nos siguen, quienes están atentos a las publicaciones. No, Nada más eso es que bueno, ¿no? eso es muy bueno. No sabemos quién porque votó. como recién dijiste que aprovechaste todos estos últimos programas de traer contadores, digo, por ahí la encuesta está hecha para los contadores. No. Te aseguramos No, que de hecho, fue cuando él está de vacaciones, yo aprovecho y traigo nada más que abogado. Y el otro invitado de hoy es el contador Raúl Sacani. Raúl, que después vamos a mostrar en pantalla, porque esto va también, se graba y en directo va en YouTube, en Facebook, o sea que además de que nos escuchan algunas personas, y eso espero que nos estén escuchando unos cuantos, además nos ven a través de distintos medios, en directo o en diferido. Así que esto va a quedar grabado, por lo tanto, no le den tanto la espalda a la cámara, porque allí está, ahí se ven, ahí se ven de frente. Y decía que Raúl Sacani, ahora vamos a mostrar, es autor de libros, está muy empapado de toda la problemática vinculada con la profesión de ciencias económicas, en particular del contador público, pero vinculado con todo lo que es la cuestión de investigaciones, de delitos, de fraude, lavado de dinero, ahora con toda la nueva legislación vinculada con la responsabilidad penal empresaria, está muy empapado sobre las investigaciones que ahora tienen que ver con la cuestión de los arrepentidos, porque seguramente la entidad, el estudio, que es uno de los más importantes del mundo y de la Argentina, él preside o dirige, creo que la cuestión forense del estudio profesional al que pertenece. Seguramente estará colaborando con alguna que otra causa. No le vamos a pedir que nos hable de sus investigaciones, salvo que él lo quiera hacer, pero sí puede ser alguna investigación del pasado en donde le ha tocado intervenir en el país o en el exterior, porque saben que Raúl muchos años trabajó, por lo menos yo te conozco como uno de los lugares de origen tuyo, Inglaterra, Londres en particular, sé que unos cuantos años estuviste por allí, pero no sé de otros países. Por favor, te decimos buenas tardes, Raúl, bueno, bienvenido y adelante, presentate solo. No, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos en esta tarde y bueno, vamos a conversar seguramente de algunos temas que tienen mucha actualidad, sobre todo este fenómeno que ahora estamos viendo de que la Argentina se está insertando en este nuevo esquema de integridad y de transparencia en la forma de hacer los negocios, un verdadero cambio de paradigma que ojalá que esta semilla que se está plantando ahora sirva para, digamos, que prende y germine y que sirva en el futuro para empezar a tratar de paso a paso ir haciendo las cosas un poco distinto, porque está claro, como lo hemos visto en algunos temas relevantes de la vida institucional de nuestro país, que es importante para la Argentina volver a insertarse en el mundo y a partir de esto, un poco los fundamentos por los cuales se impulsa este cambio, la Argentina pueda finalmente ingresar a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE, y digamos que el país se está terminando de alinear en un montón de cuestiones, al margen de los temas judiciales que bueno, y todos los días vemos alguna nueva noticia, pero digo, esto no es ajeno a lo que viene pasando en otros países de la región. Ahora, Raúl, sobre este tema. Yo tenía una pregunta como para ir entrando en los temas que por ahí a la gente le interesan más en concreto, ¿no? Estamos viendo una fenomenología de corrupción sistémica que nosotros tratamos habitualmente en el programa. Y bueno, la causa de los cuadernos es una, pero hay un fenómeno a nivel regional, Odebrecht, etcétera, muy generalizado. Y lo que a veces se pregunta a la gente común, cuando sobre todo plantea cómo puede ser que sea tan difícil detectar estas cosas, porque, por ejemplo, viene un empresario y dice, y sí, yo pagué, bueno, puse aporte para la campaña, pagué sobornos, pero en realidad todo eso oculta normalmente un sobreprecio, porque la plata no sale más que del Estado, no sale del bolsillo del empresario en general. Esa plata a la vez se tiene que sacar de la propia contabilidad de la empresa después y se tiene que sacar en negro. Entonces, toda esta historia, ¿se puede seguir con cierta sencillez, con un buen análisis contable dentro de la empresa? ¿Se puede realizar todo esto sin una participación de la propia organización contable de la empresa para hacerlo? Es decir, ¿por qué no se descubre más rápido, digamos, ¿no? Bueno, a ver, acá hay que separar un poco el tipo de casos que están bajo análisis, ¿no? Hay casos que son de una gravedad que probablemente se lleven, digamos, buena parte de la organización de una empresa pueda, o una parte de la organización pueda tener conocimiento de que ciertas cuestiones irregulares podrían tener lugar, y este es un esquema quizás en donde hay un caso muy grande, un involucramiento muy grande, obras que hemos visto algunos casos, ¿no? en la historia de la Argentina, en donde uno podría suponer que pueda haber una mayor extensión de conocimiento de estas cuestiones irregulares, no solo en la más alta dirección, donde uno podría suponer que este tipo de conductas podrían tener conocimiento. Hay otros casos distintos, quizás no tan relevantes, que podrían tener lugar en una parte específica, en un rol específico de una organización. No necesariamente tiene que ser un área comercial o un área donde se generen negocios. Puede haber un área operativa en donde sea necesario, por ejemplo, que se habilite algún tipo de proceso, o que se, como parte de la producción, haya que realizar algún tipo de actividad que tenga algún punto de contacto con un hecho irregular. Acá me gusta trazar una línea, porque cuando hablamos de corrupción pareciera que siempre tiene que haber un funcionario público, ¿no? Enseguida aparece el funcionario público en la mente. Sí. La verdad que esto es un fenómeno mucho más amplio. De la corrupción empresaria, pero déjame decir también y contarle a los oyentes que Raúl, esto me faltó mencionarlo, es presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y vicepresidente de la comisión que se preocupa de prevenir el tema del lavado de dinero. Sí, desde el Consejo venimos abordando estos temas ya desde hace unos años. Sí. La de anticorrupción se creó más recientemente, sí, a propósito de la sanción de la Ley de Responsabilidad Empresaria. Y el Consejo está de alguna manera intentando hacer un aporte a la matrícula y a la sociedad en general, sí, para analizar distintas cuestiones relacionadas con este fenómeno. Ahora, cuando hablamos de este fenómeno de la corrupción, no hay que mirarlo solo en relación con el Estado, con los negocios, con el sector público. Hoy el mundo se dirige hacia una visión más amplia del fenómeno de la corrupción, que aborda también la problemática entre los privados. Es decir, lo que ocurre entre dos empresas es también un problema que al final del día termina afectando la competitividad, la competencia. Uno podría darle una mirada a este tema
como una mirada en donde fundamentalmente se afecta la competencia entre las empresas, porque vamos a poner el caso de un caso de corrupción entre privados, ¿no? Que un tema en un área de compras en donde se arma una licitación, una empresa privada que licita para hacer algún tipo de, no sé, pongámosle algún tipo de obra en una planta, y entonces hay algo irregular ahí en esa licitación, y en definitiva los que compitieron lo hicieron de manera desleal. Claro. O alguien que compitió lo hizo de manera desleal, y eso produce un montón de distorsiones. Déjame que te haga una pregunta un poquito más concreta, que seguramente por tu actividad debes tener una opinión formada. Yo diría, después de lo que pasó recientemente con la causa que todos conocemos como la causa de los cuadernos, de Centeno, ¿no es cierto? Después de eso, ¿vos notás que hubo un cambio en la actitud del empresariado local frente a todas estas leyes, frente a los delitos económicos, frente al tema del lavado? ¿Notás una reacción? ¿Ustedes en el estudio lo ven? ¿Hay mayor preocupación, mayor interés en ponerse a tono con la nueva legislación? Hay definitivamente una mayor preocupación, hay un interés creciente de entender hacia dónde se está encaminando el país con este tema. Y en eso hay algunas señales bastante concretas que estamos dando como país, en el sentido de tener una nueva legislación que busque sanciones concretas eventualmente asignar responsabilidad penal a alguna empresa que se involucre en un acto de corrupción. Estamos viendo un cambio también en cómo se aborda este tema desde el lado de las investigaciones judiciales. Se han dado unas nuevas herramientas que por supuesto que están en pleno debate, porque se han hecho críticas también, ¿no? de cómo está funcionando este esquema de los arrepentidos, y no termina siendo una cuestión que se termina vulnerando un poco el derecho de defensa y otras cuestiones. Como todo, ¿no? Hay distintas posiciones, pero claramente estamos viendo que se está avanzando, o hay causas que tienen un movimiento que antes no había, y eso genera también mucha inquietud y ver cómo evoluciona la Sin dar cuestión. Nombres, ¿están trabajando la causa de los cuadernos ustedes? Sin dar nombres. No. Bueno, Ricardo... Yo quiero dar un enfoque un poco diferente. Claro, no eso es lo que te quería preguntar. Vos que tenés por ahí una perspectiva distinta. ¿Cómo ves toda esta La realidad? perspectiva distinta, independientemente de que coincido con lo que mencionó Raúl desde ya, creo que en nuestro país tenemos un problema fundamental, y es que estamos metidos con un esquema de los curros, de todo tipo. Es decir, la Argentina está llena de curros. Sí. Los curros están en el Estado y fuera del Estado. Aparte de la corrupción de esta naturaleza de la que estamos hablando, ¿no? Pero hay un punto fundamental, que es, si no tenemos un sentido ético de las cosas, esto no se resuelve. Es decir, los problemas no se resuelven con leyes, se resuelven con cambio de actitudes. Por ahí las leyes van a ayudar al cambio de actitudes, efectivamente. Pero si yo no tengo en la sociedad cambio de actitudes, esto no se resuelve. Fíjate, por ejemplo, que hay un tema sobre el cual nadie habla, y es, ¿esto tiene que ver con la política? Sí, tiene que ver con la política. ¿Cómo se va a financiar la política? ¿Quién plantea el futuro de la financiación de la política? Tenemos elecciones dentro de un año. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Bueno, este es un tema sustancial que no forma parte de la discusión pública, ni los medios de comunicación. Por ahí hay alguna mención al tema, pero nada más. Por otro lado, hay otra realidad, que es el contexto económico. Venimos en una sociedad donde no hay una actividad, un desarrollo económico social en serio. Por ahí mi formación intelectual, de las épocas de Arturo Frondizi, por ejemplo, que había un plan estratégico de desarrollo, y la Argentina, es notable si vos ves, por ejemplo,
lees algunos de los discursos de Arturo Frondizi a partir del 1 de mayo del 58, cuando asume, la claridad intelectual y el señalamiento concreto de hacia dónde íbamos. Tal cual. Entonces, te encontrás con una cantidad de políticos que hablan del cambio, pero nadie señala, o son muy pocos, los que tienen una visión clara de qué es cambiar. Sí, sí, sí. Entonces, creo que hay otra serie de factores que están involucrados en esto. Vos, Raúl, recién mencionaste el tema de la OCDE. Está trabajando un ex alumno mío a cargo del tema de la OCDE en la Argentina, el Marcelo Scaglione. Y eso es muy importante, pero no llega a la calle todavía eso. Es un tema que será dentro de 10 años, de 20 años, podrá ayudar a cambiar. Ahora, si acá no resolvemos, o la Argentina no entra en un proyecto de desarrollo económico en serio, la gente de todo esto empieza a pensar con el tiempo que, bueno, está bien, irán presos, hay grupos, sectores que quieren sangre. ¿Y sangre qué es? Que todo el mundo vaya preso. Sí, o la otra es que se pelean por el queso. O sea, todos quieren tener el poder, pero no a través de un plan estratégico como vos muy bien señalás, ¿no es cierto? Si estamos incorporando algunas legislaciones, como el caso de la ley del arrepentido, conocida de esa forma, que es muy como útil. La última, que es la ley de responsabilidad penal empresaria, que ahora les vamos a preguntar un poco al respecto, es porque justamente la OCDE o el GAFI o alguno de estos organismos, ¿no es cierto?, indirectamente nos lo imponen, nos lo exigen y no tenemos más remedio que incorporarlo sin la convicción de aquel que toma la decisión propia de decir, bueno, nos encuadramos porque esto le sirve a la Argentina y de acá en más vamos a regirnos por esto. Y la realidad es completamente distinta, no tenemos más remedio que hacerlo, incluso no sé si el tamaño de las legislaciones, por lo menos el caso de la responsabilidad penal empresaria que rige desde marzo de este año 2018, o sea, las empresas son responsables penalmente frente a los actos que llevan a cabo en el día a día, o sea, ciertos delitos las empresas pueden ser responsables con graves penas, como son desde multas muy altas en dinero hasta incluso cesar en el funcionamiento como tal, como empresa, que se le quite la personería jurídica y deje de funcionar. O sea, cuestiones que pueden llegar a ser muy graves. Yo creo que no hay conciencia. Y si esto se aceptó y está vigente y es de aplicación, por supuesto, creo que no hay antecedentes todavía de que estas normas se hayan aplicado. La realidad es que no hay una verdadera convicción hasta que se escarmienta con algún caso en particular. Y por eso le preguntaba a Raúl hace un rato y ahora le pregunto a ustedes a la mesa aquí, ¿solo escarmentamos o reaccionamos cuando se produce un problema muy cerca nuestro? Ahora, Alfredo, sí. Yo justamente contribuyendo a esa pregunta, porque estuvo muy interesante ver desde dos perspectivas, mucho más allá de lo generacional, desde dos perspectivas también de visión profesional de distintos ángulos. Yo acuerdo con lo que dijeron los dos. Ahora, de alguna manera, si no nos sometemos a la ley como concepto cultural, un país muy anómico como el nuestro, por buenas que sean las leyes, va a ser difícil avanzar. En paralelo, aunque las leyes existieran y reclamaran cosas, que ahora voy a hacer un breve comentario sobre el tema de la responsabilidad penal empresaria, si no la reforzamos con una nueva norma que responde a una nueva situación, el cambio también se hace más difícil. Entonces, ¿acá qué ocurre? La responsabilidad penal de las empresas es novedosa desde marzo de 2018 y no se puede aplicar retroactivamente, lamentablemente, a hechos tan graves como, por ejemplo, los de los cuadernos y tantos otros. Pero la responsabilidad civil de las empresas existe desde siempre. Es decir, los beneficios que se llevaron las empresas a raíz de actos de corrupción no están limitados en cuanto a la obligación de indemnizar por la ley de responsabilidad penal empresaria. Dicho para que la gente lo entienda. Si una empresa se llevó plata, obtuvo utilidades, obtuvo beneficios... O un funcionario. No, por eso, pero hablo de las empresas, ¿no? Ajá. O también participó en la generación de un daño al Estado con sobreprecios, con aumento de los costos y qué sé yo. No necesitamos la ley de responsabilidad penal empresaria para eso. Igual tiene que responder. Ahora, la gran pregunta es, uno de los puntos críticos me parece que es, ¿por qué estamos, como decía Ricardo, tan acostumbrados
a esta mecánica en la cual el que gana, gana porque es más vivo, ser más vivo está premiado en la Argentina, el curro efectivamente es parte de nuestra cultura, y sobre todo, ¿cómo hacemos para, como dice también Raúl, integrarnos a un mundo donde estas cosas no pasan de la misma manera? Yo siento un pequeño paso adelante, un paso positivo. Por ejemplo, la creación de estas comisiones por parte del Consejo Profesional. Sí, es un dato. Yo creo que hay que ir un poco más atrás, hay que ir a la facultad o a las facultades, a la universidad y seguir bajando a la escuela secundaria, enseñar un poco de ética. Yo creo que un poco en ese sentido hasta los chicos de la primaria nos pueden dar clase a los grandes. Cuando dice, papá, estos papeles no se tiran por la ventanilla del auto. A nosotros nos enseñaron en la escuela que esto hay que guardarlo y que tirarlo. O sea, en ese aspecto quizás nos llevan ventaja. Los giros de 180 grados en estas materias son muy difíciles. Y no lo va a generar una ley, definitivamente, ¿no? Tengo un profesor conocido que dice que en la Argentina las leyes son sugerencias. Exactamente. Es una buena frase. No es algo de cumplimiento tan estricto, sino que bueno, el argentino tiene este gen de buscar siempre la vuelta, de buscar la forma de eludir la ley. Lo tenemos el dicho, echar la ley, echar la trampa. Ahora, son pasos que vamos dando, ¿no? Y lo importante de esto es que sean todos pasos para adelante. Sí. Uno a uno, de manera consistente. Lo importante es la consistencia en cómo trabajamos esta cuestión. No dar un paso para adelante, uno para el lateral para el costado, 2 para atrás, 3 para adelante. Entonces, tenemos que intentar, me parece que tratando de tener una mirada positiva de esto, porque, digamos, si no... Estamos fritos. Sí. Si no, pensamos que la única salida es Ezeiza, ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos que romper, justamente. Y en este punto es un tema fascinante porque atraviesa un montón de cuestiones y un montón de dilemas que tenemos como sociedad. Recién se mencionaba el tema del financiamiento de la política, claramente. Otro profesor decía, es la madre de todas las batallas, ¿no? En materia de anticorrupción. Bueno, desde la democracia hay que buscar una forma de solucionarlo. Y no va a ser una respuesta fácil, no va a dejar esa respuesta contento a todos, digamos. Es uno de los temas más complejos, más sensibles y más interesantes de Está bien, de pero transitar. yo quiero ir a alguna cosa un poco más concreta. Coincido con vos que hay que discutir este tema, o lo planteé yo. Ahora, ¿por qué no empezamos a tirar algunas ideas de cómo hay que financiar la política? ¿Cómo se financia de acá a un año o ahora hacia adelante el tema? Hay que regular las apariciones en la televisión. ¿Cuánto cobran los canales de televisión? ¿Cuánto cobran periodistas? ¿Qué tiempo puede haber efectivamente de publicidad? Es decir, hay muchos puntos sobre los cuales no se habla. Entonces, y la justicia tampoco cumple su rol, porque en definitiva el control es tardío, malo, y cuando dicen que ningún número le cierra a ninguno de los candidatos tampoco pasa nada. Los 2 integrantes de la Cámara Nacional Electoral son 2 excelentes personas, profesionales. Yo lo conozco mucho más a Alberto Dallavía que a Corcuera, pero son tipos fenomenales. Ahora, vos creás estructuras. Ahora, ¿cómo resolvés los problemas? Sí. ¿Cómo evitás que se produzca, que se lleguen a las inequidades, ¿no es cierto? Vos dijiste algo muy importante que es la escuela. Y evidentemente en la Argentina hay algo que ha cambiado y es la concepción sobre el ambiente. Y eso se logró después de varios años porque se metieron los chicos en el colegio. Sí. Y estos son temas que también hay que empezar a discutir en esos niveles. Sí. Ahora, la universidad, y coincido con que vos que se tiene que meter, la universidad son organismos, son instituciones complejas, integradas por muchos burócratas, integrado por muchas cátedras que viven para sí mismos. Entonces, estos son los problemas. Con algunos amigos hemos hablado de si las universidades son factor de cambio o están hacia adentro, manteniendo un conservadurismo muy amplio. Seguro. Entonces, estos temas no están en la calle. Tal cual. Señores, el tiempo se nos va. Ustedes saben que en los medios de comunicación, en la radio,
El tiempo es tirano, es terrible, se nos fue la primera mitad del programa, sí, sin empezar todavía a tratar a fondo ninguno de los temas, pero ¿sabe qué? Queríamos decirles algo. Raúl Sacani, además de todo lo que he mencionado, es autor de 2 importantísimas publicaciones de los últimos años. Una de ellas es el llamado Tratado de Auditoría Forense, se llama, si no me equivoco. Es un libro de 2 tomos, de 800 páginas. Ahí lo tenemos en imagen, donde trató a fondo. No, este es el último. Es el okay. último. Y ahí va justamente. Y además está sacando en este momento, creo que está saliendo en estos días, este libro que tenemos en pantalla que está titulado Tratado de Compliance. Este libro en particular es un libro colectivo. ¿Por qué decimos eso? Porque está escrito por una cantidad de autores, creo que superan los 30 autores. Pero luego de la pausa, Raúl nos va a contar de qué se trata todo esto. Y yo le haría, antes de ir a la pausa, tiro la pregunta para que prepare la respuesta, más que una pregunta, una mención. Sí. Me parece muy interesante. Como es por orden alfabético, el primer nombre de este tratado de compliance es nada menos que un amigo nuestro, Hugo Alconada Mon, personaje realmente de los más valiosos en la Argentina de la lucha contra la corrupción. Y creo que es interesante que Raúl nos explique por qué Hugo Alconada Mon está con todos esos académicos especialistas en compliance. Así lo hará. Vamos a la pausa y volvemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Raúl, prometimos que nos ibas a explicar qué es la obra y de paso, en el orden alfabético, por qué figura el primero, bueno, que la verdad no es contador. Un proyecto de 3 años que venimos trabajando, que empezó como algo más chiquito. Todavía no existía una ley como ahora, ni se hablaba de estos temas con tanta... Yo te preguntaría primero, ¿qué es compliance? Contale a la gente qué es compliance, que es el título del libro. Bueno, es el tema que de tanto se está hablando hoy en la actualidad, en foros profesionales. Compliance va más allá de lo que podríamos leer la traducción literal, que es cumplir con qué, ¿no? Bueno, cumplir con regulaciones, con normas, con leyes. Bueno, esto va más allá y habla de la autorregulación dentro de las organizaciones, o sea, cómo las organizaciones, ya no hablamos solo de empresas, o cualquier tipo de organización, se autorregula en una determinada cuestión. Es decir, qué política fija para su propio gobierno una organización. Y que a veces va más allá de las leyes. Porque hay ciertos ámbitos o ciertos lugares que la ley quizás no llega a abarcar y que la organización puede decir, bueno, mi límite está acá. Y puede ser un límite más estricto que lo que impone la ley. Y esto es un fenómeno muy amplio que no solo tiene que ver con cuestiones de anticorrupción,
sino que compliance abarca un montón de fenómenos, desde temas de derechos laborales, ¿no? El tema del mobbing, del acoso sexual, el tema de temas ambientales, temas de la competencia, temas tributarios, temas, bueno, de toda índole. Y por eso es que tenemos tantos profesionales que nos han, que agradecemos que han colaborado con esta obra, más de 60 abogados, contadores. O sea, 60 autores intervinieron en la publicación. Han intervenido en más de 40 capítulos. Y contanos, antes que nos olvidemos, contanos cuándo se presenta el libro y en dónde. El libro se presenta el 6 de noviembre a las 9 de la mañana, una media jornada hacemos en el Consejo de Ciencias Económicas, donde hemos invitado a varios de estos coautores a que hagan una breve presentación de su capítulo. Entonces se presenta una media jornada de unas 15 exposiciones más o menos, de cada uno presentando lo que ha hablado. Y bueno, por suerte nos han acompañado destacados profesionales, por ejemplo Delia Ferreira Rubio, que es la actual presidenta de Transparencia Internacional, Hugo Alconada como uno de los referentes del periodismo, que aborda el tema de cómo el periodismo de investigación también hace un aporte en este tema, cuestiones relativas a la regulación esta nueva que tenemos ahora en materia de anticorrupción, cómo se aborda el tema en otras jurisdicciones. Tenemos más de 20 países donde explicamos qué se ha hecho con respecto a estos temas en esos países, y la verdad es que se ve la luz ahora la obra, pero pudo haber pasado que podríamos haber terminado medio año antes o medio año después. La verdad que no es que coincidió justo con que sale la ley. Pero por suerte es coincidente. Pero por suerte es coincidente y bueno, esperamos que hacer algún aporte básicamente con esto, y que sirva para, sobre todo las nuevas personas que se interesan en este fenómeno, que muchas organizaciones están armando equipos de cumplimiento que empiece a construir una literatura en español, que es muy poco lo que hay, para que puedan ir a buscar. Bueno, no tenía en mis objetivos leer estos temas, pero los voy a leer ahora, así que pronto voy a tener la posibilidad de leerlo. Ahora, ustedes hacen referencia mucho al cumplimiento. Sí. Y hay otro tema que es, ¿cómo se hacen las normas? ¿Cómo se dictan las leyes? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Cómo se dictan las resoluciones? Acá, alguien plantea, y dado que el ámbito de los contadores está acá presente, que tenemos una legislación tributaria disparatada. ¿Ustedes han visto cómo se maneja, cómo se cambian las leyes en la Argentina? Se agrega como inciso cuarto bis al artículo segundo, una cosa demencial. Absolutamente. Estamos en la legislación tributaria llega a un punto en que ningún contador puede razonablemente, con la legislación que tenemos, seguir la reforma. Si no tiene dedicación exclusiva, tiene que dedicarse medio día a leer las resoluciones, las normas, a entenderlas y después aplicarlas. Entonces, hay todo un planteo. Y está el tema vos mencionaste recién el tema de la justicia. Yo estaba repasando estos días, en algunos momentos participamos mucho en una entidad civil, Fores, conocida. Que sigue teniendo una actividad importante. Excelente, realmente hace muchos años, y tuvimos oportunidad de participar en algunas charlas en Fores sobre el tema de la justicia. Y en el año 2000, una camarista comercial, Ana Piaggi, ¿la conocen? Sí, claro. Bueno, la ex mujer de Jorge Banossi, gran amigo. Se ocurrió integrar un grupo de gente para hacer un análisis de los juzgados comerciales de la que ella participaba como jueza comercial. Claro. Se publicó un tomo, y en ese tomo, 3 tomos se publicaron, y hay una descripción de lo que pasa en los juzgados, con una claridad meridiana que aparece hoy en los diarios como la gran noticia. Nada ha cambiado.
Bueno, ha cambiado para peor en general, Bueno, ¿no? fíjate, porque como en la estructura nunca se trabajó, nunca se la modernizó, los avances informáticos son mínimos, Sí, y obviamente la cantidad de trabajo es crece. enormemente mayor, Pero entonces sí. estamos mucho peor. Pero pese a que estamos peor, se ha hecho. Pero se ha hecho, pero no llega todavía. Fíjate que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, Germán Garabano, el ministro de Justicia, participó de ese grupo de trabajo en el año 2000. Y participó también Héctor Chayer. Ah, sí, que era una especie de gerente de Forest, ¿no? Bueno, exactamente, era el director ejecutivo de Forest. Director ejecutivo. Que está a cargo de esto que se ha llamado Justicia 2020, Sí, que es el proyecto Sí, de conozco cambio de la bien porque justicia. tuve Alejandro una también participación en el participa en ministerio. él. Ah, bueno. Sí. Entonces, hay ideas y hay gente que Sí, está se han hecho compenetrada cosas, en eso, sin duda. Tal cual. que funciona, porque están haciendo cambios. Pero no hay, ¿sabés qué? No hay, Ricardo, un interés profundo ni de la sociedad y sobre todo de la dirigencia que se comprometa con cambiar de verdad y al margen del resultado electoral del año que viene. Entonces, lo que no hay en la Argentina son políticas de Estado. Sí, yo Esto voy es a- lo que Justicia 2020 de alguna manera intentó, y yo, bien. y pero- yo voy a decir algo que yo lo he vivido en carne propia y quizás ustedes no se animan, que es las autoridades de turno en general no convocan los que más saben realmente en los temas, ¿no? Es verdad. Y no solo no los convocan, porque por ahí sí los convocan, pero cuando llegan No a un les dan resultado no Tal le cual, prestan tal atención, cual. tiran a la basura los borradores, los Sí, proyectos, o la política o se los toman lleva muy poco de eso, puestos, y en definitiva se resuelve, cuando son temas delicados, por los intereses políticos, por las negociaciones. Es real. Este es el país que tenemos, ojalá que en algún momento cambie. La verdad que no es para resignarnos, pero dijimos, hablemos sobre lo que está pasando realmente, porque a partir de decir todo y llamarlo por su nombre cada uno de los problemas, vamos a empezar a cambiar las cosas. Además hay otra cuestión, hay que comprometerse, hay que involucrarse. Yo haría una pequeña salvedad, ¿no? Ya que se mencionó el nombre, no porque yo tenga intervención allí, que es una intervención absolutamente ad honorem, como las de todos los miembros de un consejo asesor que creó el ministro, ni tiene nada que ver con los temas, digamos, públicos de conflicto Vos al no estás respecto. con Lilita, ¿no? No, pero tampoco lo voy a defender a Germán, más allá de que lo valore y lo conozca a título personal. Es un tipo Lo brillante. que creo que más allá de que es un tipo sin duda muy capaz, ha habido una convocatoria amplia, que es lo que vos planteás, y una convocatoria realmente de un grupo totalmente heterogéneo para participar. Y se aportaron buenas ideas, pero es verdad lo que dice Alfredo, como falta un compromiso institucional, si algo lo caracteriza también a Garabano, que es un hombre que no es del palo político, es un técnico, es muy difícil instrumentar la Claro, cosa, miremos ¿no? sin ir muy lejos, qué pasó con el proyecto de reforma del Código Penal, que es Tal un cual. proyecto, un trabajo enorme que vienen haciendo, y ahí quedó, por razones políticas quedó frenado. Quedó frenado. Esperemos que sea por poco tiempo. Pero tenés, por ejemplo, discúlpame que te Sí. interrumpa, Alfredo, hablando de este tema de justicia, en la Constitución Nacional, se habla de la transferencia de la justicia a la jurisdicción local. Hay 3 fallos de la Corte Suprema que ratifican que la justicia local que está hoy en la Lo de la justicia ciudad. penal Sí, sí. pase a la ciudad. Sí. ¿Quiénes se oponen? Los sindicatos, Y los jueces. la gente, los jueces. Entonces nadie quiere pasar... Bueno, por los mismos motivos que no pagan ganancias, y los empleados judiciales no pagan ganancias. Yo quisiera ir a algo un poco En fin. más concreto y le preguntaría a Raúl que nos cuente algo alguna novedad acerca de la ley penal que es susceptible de ser aplicada a las empresas y que nos hable de un par de temas que tienen mucho que ver con los contadores y que tiene que ver, por supuesto, con las empresas, que son la confección de los programas de integridad o llamados programas de integridad y ver qué impacto puede tener esta legislación cuando se vaya, digamos, a la aplicación concreta en un caso puntual y de pronto haya que establecer, como pide la ley, que se establezcan multas, que esta es una de las penas más gravosas que establece esta norma, multas a las empresas por el beneficio indebido, creo que así lo llama la ley. Sí. Incluso hay una parte que habla de beneficio indebido posible o que pudiera obtener. Todavía una cosa mucho más abstracta. ¿Cómo lo ves, Raúl? Bueno, hoy todo el mundo ya habrá escuchado hablar de la ley del arrepentido, ¿no?
y de cómo hemos visto que en alguna causa judicial ha tenido una aplicación concreta. Bueno, en su génesis esta ley se pensó como una ley del arrepentido, pero para empresas. Claro. Porque en el mundo es bastante analizado que le cuesta mucho a las agencias que el cumplimiento de las leyes en el mundo investigar la corrupción. Digo, esto no es un fenómeno de la Argentina nada más. No, tal cual. Y en aquellas jurisdicciones en donde han logrado avances más notables en esta materia, lo han hecho gracias a la colaboración de las empresas, que de una u otra manera acercaban información, hacían algún tipo de investigación interna y aportaban a la justicia esos elementos probatorios que de otra manera a la justicia le hubiera costado mucho más tiempo encontrar, mucho más tiempo, de una manera mucho más compleja. Entonces se buscó, por lo menos en la génesis de este proyecto, incentivar a las organizaciones a que se autodenuncien, a que se presenten, como pasa en otros lugares, y hemos tenido casos de empresas en el país que se han presentado en reguladores de Estados Unidos, por ejemplo, porque tienen ahí negocios o porque cotizan sus acciones en ese país o porque han emitido deuda en bolsas de Estados Unidos y se presentan en esa jurisdicción y dicen, bueno, tuve este problema, voy a hacer esta investigación, acá están los resultados. Y no es que el regulador no lo sanciona, pero con una reducción muy significativa en el monto de la pena que hubiera tenido en caso de que este regulador hubiera avanzado por sí mismo en la investigación. Raúl, yo tengo una pregunta muy puntual. Por ejemplo, caso famoso, un banco de primerísima línea a nivel mundial, el HSBC. Pagó, si mal no recuerdo, 2.700 millones de dólares de multa por blanquear miles de millones de dólares de narcos mexicanos, entre otras lindezas, hace unos años en Nueva York. Cuando llegas a ese tipo de situación, ¿eso sirve para que no lo hagan de vuelta? Porque uno saca la cuenta de cuánto ganaron con el blanqueo y de cuánto pagaron de multa. Ojo, yo estoy con vos en que es muy difícil, Alfredo lo dice siempre, llegar a la investigación. Prefiero la plata en la mano. Después por ahí tenemos tiempo de decir dos palabras del caso de Jaime hoy en una escala ínfima en la Argentina. ¿Qué significan esas negociaciones? Estoy de acuerdo con negociar, estoy de acuerdo con cobrar rápido, pero eso me permite realmente como compliance impedir que siga pasando, reducir que siga pasando. Bueno, esto que planteas es un debate que se viene dando en estos foros especializados desde hace bastante, que es si realmente la sanción de multa es un disuasivo para este tipo de conductas. Y hay una postura que aboga por la posición de independientemente de la sanción que tenga la persona jurídica, ir detrás de la persona física dentro de la organización que pudo haber estado involucrado con penas, digamos, de prisión, penas personales. Es fundamental eso. Y esta, digamos así, lo hemos visto en algunos países que están empezando a dirigir sus investigaciones. Digamos, yo les puedo mencionar la actividad que hemos visto por una ley concreta que tiene Estados Unidos, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, es decir, las cosas hechos de corrupción de empresas que cotizan en Estados Unidos pero que ocurren fuera de ese país. Y desde que esa es una ley que se sanciona en el año 77, producto del caso Watergate, que tuvo que ver con cómo algunas compañías tenían cajas negras que usaban no solo para financiar campañas políticas, que fue lo que terminó con la caída de Nixon, sino también para pagar corrupción, digamos, para pagar coimas en países, digamos, fuera de Estados Unidos. Entonces, uno ve la evolución de los casos en ese país. Digamos que la ley no tuvo mucha actividad hasta mediados, fines de los 90. Y de ahí para acá ha habido unos casos resonantes que han hecho que se hayan ido incrementando las sanciones, las multas, en cientos, miles de millones. Y la cuestión no se agota ahí, porque en realidad la empresa
llevar adelante la investigación interna puede suponer un costo tanto o mayor que la multa en sí que le pone el regulador, además de que el regulador le dice usted va a tener que poner una especie de ombudsman en la empresa, lo que le llaman el monitor, una figura que pasa a ser una especie de stopper de los negocios. Y que tiene también responsabilidad. Que tiene responsabilidad. Ahora, han ido un poco más allá y han dicho, pero realmente esto, al final del día, ¿es un disuasivo para que las empresas no incurran en estas cuestiones? Bueno, entonces algunos países están pensando en dar un paso más y empezar a poner un escrutinio mucho más fuerte sobre las personas físicas, digamos, los individuos que están dirigiendo esas organizaciones, que pueden empezar a tener una responsabilidad personal mucho más fuerte que la que tenían hasta ese momento. En ese sentido, nuestra regulación con estas nuevas leyes no cambia demasiado, porque ya todos los delitos del código están mencionados, que tienen que ver con corrupción, están mencionados en la ley penal empresaria. Todas esas sanciones ya estaban previstas para los empresarios que eventualmente estuvieran involucrados. O sea que eso no cambió. Lo que cambió sí es que ahora la persona jurídica puede tener una multa. Contanos en 3 palabras qué es el programa de integridad. ¿Para qué sirve? Y básicamente es el mecanismo que tiene que haber en una organización para que la organización esté en condiciones. Primero, el principal, estar comprometida con una manera transparente de hacer negocios, digamos. Segunda cuestión, ese programa tiene que estar adecuado a el tipo de industria y el tipo de riesgos que corre una empresa, porque no es lo mismo una empresa que está en un determinado sector, quizá con mucho, donde su negocio puede tener con cuestiones con el Estado, en donde ahí las políticas tienen que estar dirigidas a ese riesgo puntual. ¿Qué cosas forman parte del programa de integridad? Primero y principal, el compromiso de la alta dirección, es decir, el compromiso ¿Cómo se materializa? ¿Con un código de ética? Mira, el código es básicamente la palabra puesto en letras, el espíritu de lo que quiere hacer la organización, pero básicamente ese código no es el programa de integridad como lo percibe el que lo opera finalmente, porque si la organización no vive esos valores, no se los cree, no los impulsa, entonces tener un código hermoso colgado en una pared, un cartelito divino que dice nos vamos a portar bien, somos todos, no sirve de mucho. La gente no va a inspirar el cambio o sea, tiene que conductual, el cambio de conductas del que hablábamos antes. Es difícil de inspirar si la organización digamos, no se cree esto desde lo más alto para abajo. Exacto. Yo le agregaría una cosa, le quería preguntar a Ricardo, aprovechando otra visión. El tema efectivo, digamos, ¿cuál es la medida más efectiva para evitar, para ponernos un poco dentro de la ley? Y ahí me pregunto, la idea de que lo que se puede obtener como beneficio a través de actos ilícitos o corruptos o fraudes, se puede perder, hay muchas posibilidades de que se pierda patrimonialmente. Es decir, si las acciones civiles, por ejemplo, de recupero de los hechos de corrupción, las indemnizaciones por los daños causados prosperaran, si un empresario sabe que lo que gana lo puede perder, ¿eso no es un disuasivo aún más fuerte que la pena de prisión? Sí, por supuesto. De eso no hay ninguna duda. Ahora, yo estaba pensando en tanto, lo escuchaba a Raúl, que me acordaba de una charla que tuvimos alguna vez con un brillante tributarista, Vicente Oscar Díaz. Oh, sí. El off que quiere decir. Y Raúl trabajó con Vicente. Prologó uno de esos libros que mencionaba. Ah, qué bueno. Con lo cual, un afecto muy grande por Vicente. Sí. Bueno, y Vicente, analizábamos los organismos de control que había en la Argentina, dentro del sector público. Y llegamos a la conclusión de que se gastaba una enormidad de dinero que no servía absolutamente para nada. Entonces, hoy habría que pensar, por ejemplo, cuando se dicta la ley de administración financiera en la época de Menem, se crea la sindicatura, la SIGEN, como organismo de control interno del sector público, y la Auditoría General de la Nación como organismo externo. Fíjense, por ejemplo, que de la SIGEN no hay
por lo menos yo no conozco dictamen ni nada por el estilo. Yo alguna vez le decía vergonzoso a los síndicos, a los que estuvieron al frente de la sindicatura, che, ustedes tendrían que estar sentados. Ahora hay protocolos, ¿no? En la jefatura de gabinete, en la jefatura de gabinete y en la reunión de ministros. Porque si no, no se enteran de nada. Bueno, pero no hay problema, porque en esa época, por ejemplo, estaba la mujer de debido se enteraba por el marido, ¿no? Bueno, eso fue posterior. ¿Para qué iba a ir, digo? Bueno, pero tampoco, a ver, no centremos en la mujer de debido, no, que era una, pero es un caso extremo. Pero la la estructura tiene que funcionar. Claro. Y este es el punto. Vos fíjate, el otro gran trama, se ha hecho un trabajo excelente en la Auditoría General de la Nación, a posteriori. ¿Y qué pasó con todos los informes de la Auditoría General de la Nación? Nada, las cosas siguieron ocurriendo igual. Vos igual. mencionaste la 2456, la Ley de Administración Financiera del Estado, una pauta de lo que es la Argentina, que el artículo 130, que nadie conoce, que es el que establece la responsabilidad por culpa o dolo. Es decir, también por culpa, por los daños que el funcionario público le causa al Estado y la obligación de indemnizar, artículo por supuesto jamás aplicado, casi jamás, tardó creo que 15 años en reglamentarse. Bueno, es una pauta de lo que somos. Sin duda, la discusión política de la sanción de la ley de administración financiera llevó dos años internamente hasta que se aprobó. Han puesto sobre la mesa un tema que tiene un debate muy interesante y muy largo sobre el rol que se le asignan a ciertos agentes económicos interviniendo en actividades que luego tengan que ser reportadas al Estado como un posible hecho sospechoso o irregular, como lo vemos tan a menudo en materia de prevención de lavado de dinero. Y en ese punto se han debatido sobre el costo enorme que supone la implementación de este tipo de programas para quienes tienen que soportar esa carga, frente a unos resultados que, como se los discute no solo en la Argentina, también en otros países, han tenido resultados muy magros, sobre todo a la hora de recuperar activos que provienen de ese tipo de actividades irregulares. Entonces, es una cuestión de difícil solución, porque tal como está planteada la cuestión, estos sujetos obligados, así los llama la regulación de prevención de lavado de dinero, tienen que cumplir con una cantidad enorme de responsabilidades y verificar cómo se comportan los clientes, tema sensible porque al principio cuando se instaló todo esto decían, pero esto al final terminamos yendo en contra de los propios intereses porque tenemos que pedirle más documentación a un cliente cuando hay otro que capaz no se la pide. Bueno, todo ese tipo de debates que ya se han ido superando, pero que vemos que con una gestión que trabaja adecuadamente, se empiezan a dar algunos resultados. Por ejemplo, lo que está haciendo la UIF actualmente en una cantidad de casos está teniendo resultados concretos y algo se está empezando a recuperar. Raúl, Ricardo, más que tirar. La verdad, esto es apasionante, creo que interminable, pero como les decía antes, aunque no lo crean, se nos fue el tiempo así volando. No nos queda más que para despedirnos, agradecerles muchísimo, que vamos a seguirles. Ya la vamos a seguir. Esto recién empieza, me parece que la aplicación de estas normas todavía está en pañales, va a haber muchas noticias, muchas novedades y muchos casos. Así que vamos a presentar el siguiente programa que es... Sí, le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri, les agradecemos y decimos hasta la semana que viene. A los oyentes los saludamos hasta la semana próxima. Hasta el martes. Gracias a ustedes. Adiós, gracias.